Bueno, me presento, soy María Elena Camacho, abogada de Córdoba. En esta oportunidad voy a estar otra vez en el segundo módulo, en la asistencia técnica de esta charla, que es de patrocinio a las comisiones médicas. Y bueno, tenemos acá, les voy a presentar a José Luis Lasalle como presidente de la FACA e integrante del Colegio de Abogados de San Nicolás, y a la doctora Soria de Rico, vicepresidenta de FACA y directora de la Comisión Organizadora de Derecho Laboral Individual y Colectivo, también de la FACA. Y bueno, actualmente va a ser ella la moderadora que va a hacer la presentación de los dos disertantes en el día de la fecha. Adelante. Bueno, por un lado tenemos a la doctora Analía Virginia García, a quien le damos, ¿no es cierto?, la bienvenida y le agradecemos la participación dentro de la comisión. Muchas gracias, Analía. Analía es abogada laboralista, miembro fundadora del Colegio de Abogados de La Matanza, directora del Instituto de Derecho del Trabajo del CAL, representante por el Colegio de Abogados de La Matanza ante la Comisión del Derecho del Laboral de Colproba, diplomada en Derecho Individual de Trabajo, diplomada en Derecho Colectivo y Sistemas de Riesgo, diplomada en Derecho Procesal del Trabajo, ex secretario del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y es coautora del autoproyecto de la Ley 15.057. Así que, bueno, Analía, te damos la bienvenida, muchas gracias. Previo, ¿no es cierto?, vamos a darle la salutación del ingreso al doctor José Luis Lasalle, el presidente de la FACA, quien nos ha brindado, ¿no es cierto?, a esta comisión todo el apoyo para que podamos estar acá todos presentes. José Luis. Bueno, muchas gracias, Silvia. Solamente reiterar los conceptos de cuando iniciemos el primer módulo, agradecerle a la comisión por todo el trabajo que ha venido desarrollando y agradecerle a todos los participantes la inquietud de poder participar de esta actividad académica que está tan importante para todos los abogados. Tenemos en la mesa directiva de la Federación de Colegios de Abogados una clara noción del papel que debe jugar la colegiación de cara al futuro en lo que hace a la capacitación y formación continua de los profesionales del derecho. Creemos que en el futuro esta tarea que muchas veces encarada a nivel individual es ciertamente costosa desde todo punto de vista, muchas veces quienes no participan de una actividad, de un foro, o están en centros muy alejados de los ámbitos universitarios, se les hace imposible encarar un proyecto de capacitación permanente. Y debe ser la colegiación, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y cada uno de sus miembros, colegios, asociaciones y consejos profesionales, miembros de la institución, las que deben suplir o deben ir en auxilio de esta demanda de los colegas. Así que yo felicito una vez más a esta comisión que ha trabajado en muy poco tiempo con un entusiasmo muy destacable y ha encarado este tipo de actividad que la verdad contribuyen a que todos nos podamos sentir un poco más actualizados en el ejercicio profesional y en estas áreas que de alguna manera no nos invitan a participar. Así que muchas gracias y a todos muy bienvenidos y gracias por la participación. Bueno, gracias, José. Bueno, doctora, le invitamos a su disertación y, bueno, suerte. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Lasalle. Coincido con usted lo que recién expresaba. Es muy importante que todos nos capacitemos. Desde mi lugar intentaré poder brindar una charla explicativa de este tema tan engorroso como es comisiones médicas. Gracias, Silvia, por la presentación, gracias por la comisión. Coincido que es más que importante que existe una comisión de laboral a nivel nacional. Así que bueno, gracias a todos. Nos empezamos con el tema. Yo voy a compartir pantalla. Les pido que me tengan un segundito de paciencia.
Bueno, el tema que nos convoca hoy es el trámite ante las comisiones médicas. Cuando hablamos de este tema, permítanme que no me pasa la pantalla, no sé por qué. Segundito, por favor. Cuando hablamos del sistema de riesgo, es importante recordar que está integrado por un montón de normativas. Hay de todo. Hay leyes, hay decretos, hay DNU, hay de lo que queramos. Aquí tenemos un pequeño síntesis de las principales o de aquellas normas que yo considero principales. Empezamos por la 24.557, que es la Ley de Riesgo de Trabajo, su decreto reglamentario, que es el decreto 717 del año 1996, el 1278 del 2000, que fue el decreto que hizo algunas reformas en la ley, especialmente en lo que refiere a las enfermedades profesionales, el decreto 1694 del 2009, que es este decreto que hizo que modificara lo que era el techo de indemnización, lo transformó como piso mínimo, entre otras cosas. La primera modificación en ley, que es la 26773 del año 2012, que esta ley lo que trajo principalmente fue que derogó el antiguo artículo 39, que impedía la posibilidad de hacer un juicio por acción civil, y si bien lo permitió como una acción excluyente, es decir, o elijo un sistema o el otro. Trajo también la posibilidad de la actualización de las prestaciones económicas mediante un índice de actualización que todos lo conocemos, que es el índice Richter, y a su vez trajo también, le incorporó el artículo 3, que estableció una suma fija, una suma determinada, un 20% en concepto de todo concepto de daño, para las contingencias. Después aclararemos que excluye por jurisprudencia lo que es el accidente en itinere. El decreto 472 del 2014, que es el decreto que reglamenta la 26773, que nos había traído la alegría de que podíamos actualizar, pero el decreto se encargó en que tan solo podemos actualizar los pisos mínimos. El decreto 1475 del 2015, que es el modificatorio del 717 del 96, plenamente en vigencia al día de hoy. Las resoluciones CRT 179, reglamentaria de los recientes decretos que mencioné, el DNU 54 del 2017, este DNU que salió en plena feria nuestra, en un enero del 2017, que fue la antesala de la ley 27348, previo, no es por error que se volcó la resolución 298, sino que esta resolución que hoy hace las veces de reglamentación de la 27348, en realidad se preparó para el DNU 54 del 2017. La resolución 899, que fue ampliatoria, o es ampliatoria, mejor dicho, de la resolución 298, en la provincia de Buenos Aires, la ley 14997 que adhirió a la ley 27348, las resoluciones 23 y 11 del 2018, que son las resoluciones que establecen cómo se ponen en vigencia las adhesiones, o sea, que la 27348 adhiere a las provincias a adherir, y establecen aquellos casos que se adhieren, que van a entrar en vigencia a los 90 días de que se adhieren. En la provincia de Buenos Aires, la ley 15.057, o ley de reforma del procedimiento laboral, que solo está en vigencia en su artículo 2, inciso J, y el 103, que establece esta vigencia, y el DNU 669 del 2019, que es aquel que modificó las prestaciones, la forma del cálculo del IBM, y con eso disminuye la prestación económica. Seguimos aún en épocas de ASPO, DISPO en algunas localidades, y no podemos dejar de mencionar estas principales normativas. El DNU 367 del 2020, que es el que le dio un carácter presuntivo de enfermedad profesional a aquellos trabajadores que sufren de COVID-19, la resolución de la SRT del 3820, que establece la forma en que se debe dirigir ante la comisión médica para obtener este carácter definitivo de enfermedad profesional. Las resoluciones 40, 44 y 67 son las tres que terminaron poniendo en vigencia el sistema de trámites a distancia. Primero se estableció solo para el caso de divergencias en las prestaciones, rechazo de alta o la característica de enfermedad profesional del COVID. Luego se amplió y a partir del 1 de septiembre ya entró en vigencia la 6720, que permite todo tipo de presentaciones, salvo en aquellas, y habilita la suspensión de términos, o sea, deja de lado la suspensión de términos, salvo en aquellas comisiones donde aún no están en vigencia. Por ejemplo, yo soy de Matanza no lo está,
y aquellas donde debe intervenir, las que son las cuestiones presenciales, como las atenciones médicas, todavía continúa la suspensión de términos. Para la provincia de Buenos Aires exclusivamente menciono estas resoluciones de la Corte que hablan con respecto a la suspensión de términos y cuando, con la 480, establece que se suspendió aquellos inicios de acciones que tuvieran un plazo de caducidad, que es el artículo 2, inciso J, uno de ellos. La resolución 22 hizo una aclaratoria porque no había quedado muy en claro si se refería o no, algunos interpretaban que no. Luego la resolución de la Corte Provincial 558, que permitió el ingreso de algunas demandas, y la 593, que ya dio permitida que se ingrese todo tipo de demandas. Y como hablamos de normativas en este sistema de riesgo tan completo o tan complejo, me parece importante recordar lo que es el baremo. Y para eso tenemos que tener en cuenta el decreto 658 del 96, que establece un listado de lo que considera que son enfermedades profesionales, el 659 que establece los porcentajes de incapacidad, el decreto 1167 que agrega 2 enfermedades profesionales, el mal de Chagas y el hantavirus, y el 49 del 2014, fíjense las reformas, la cantidad de años que pasa para agregar enfermedades, del 96 al 2003 y después del 2003 al 2014, y el C49 del 2014, que es el que agregó las varices y las hernias. ¿Qué es lo que va, qué contingencias va a cubrir este sistema de riesgo? Lo dice el artículo 6, y establece que son 3. El accidente de trabajo, el accidente en itinere y las enfermedades profesionales. La ley define lo que es el accidente de trabajo y determina que es todo acontecimiento súbito o violento que se produce por el hecho o en ocasión del trabajo. Define también el accidente en itinere, diciendo que es aquel que se produce en el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Sin embargo, no define lo que son las enfermedades profesionales y tan solo remite a un listado. Dice que será enfermedad profesional en tanto y en cuanto esté en ese listado. ¿Qué listado? El que veíamos recién, el del baremo, del 658-96, y con sus 2 modificaciones posteriores. Este listado es un listado realmente complicado, porque es un listado que la doctrina lo llama listado cerrado o de triple columna, porque para que tuviera este carácter de enfermedad profesional, tiene que pasar por las 3 columnas. Es decir, tiene que ser una enfermedad que esté dentro de ese listado, con una actividad de riesgo que esté en ese listado y con un agente de riesgo que esté en ese listado. Pareciera que si no cubriera estas 3 características, en principio pareciera que no tendría la calidad de enfermedad profesional. Sin embargo, yo decía recién, cuando nombraba las principales normativas, nombré el decreto 1278 del 2000, y este decreto, entre las grandes cosas que trajo, es que modifica el artículo 6 y también establece, porque además este carácter de enfermedad profesional en principio solo lo podría brindar la Comisión Médica Central. Saliendo de esto, lo que establece también este artículo es que más allá de que esté en el listado o no, en el caso concreto se puede determinar que una enfermedad, aunque no esté en ese listado, pueda brindar el carácter de profesional, en tanto y en cuanto se demuestre es la enfermedad que padece el actor y esta con causa se podría definir con la actividad o las tareas que realiza. Y me detengo un segundito también en el accidente en itinere, porque si bien el artículo 6 claramente lo determina o claramente lo define, decía yo recién que la 26773 en su artículo 3 agregó a la liquidación, al pago de las prestaciones dinerarias, agregó una indemnización o un concepto, que dijo el concepto de daño general, que es un 20% sobre el monto de la liquidación, sin especificar si integraba o no el accidente en itinere, con lo cual yo entiendo que si el artículo 6 me define que las 3 contingencias que cubre es el accidente de trabajo, el itinere y la enfermedad profesional, no habría motivo alguno para que la 26773, que es una ley complementaria de la 24557, no lo agregue. Sin embargo, nuestra Corte Nacional, y en el caso de la provincia lo mismo, en el famoso caso Espósito, la Corte, que no estaba tratando un tema del accidente en itinere, como quien no quiere la cosa, dentro de ahí, en sus renglones, manifestó que estaba excluido el artículo 3 para el accidente en itinere.
Seguimos con las contingencias. Esto que parece tan sencillo y que muchas veces los abogados nos olvidamos, es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es esto? Dice el decreto 1475, modificatoria del 717, que desde el momento en que se produce la denuncia del hecho, del lamentable infortunio producido, que haya sufrido el trabajador, ya sea porque lo realizó el trabajador o que lo haya realizado el empleador esa denuncia, la RT tiene 10 días hábiles para rechazar. Habla de 10 días, pero el mismo decreto se encarga de determinar que todos los plazos son hábiles. Ese rechazo lo tiene que hacer en forma fehaciente y en forma paralela al trabajador y al empleador. Puede prorrogar, o sea, puede que dentro de los 10 días diga necesito 10 días más por estas circunstancias objetivas que imposibilitaron tener un conocimiento acabado de la pretensión. Pero sí o sí tiene que comunicar tanto que va a prorrogar o que va a rechazar dentro de este primer plazo de 10 días. Y su consecuencia es realmente grave, porque su consecuencia es un reconocimiento tácito del accidente. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuando el trabajador le llega esta carta, primero si le llegó, está reconocido. Y si le llegó en tiempo, porque si no está dentro de este plazo de 10 días, también está reconocido. Este reconocimiento tácito que pasa muchísimas veces. También es importante saber si le llegó al trabajador y al empleador, porque si le llegó a uno solo, también está reconocido. Lo que pasa es que muchas veces el trabajador no tiene esta posibilidad de conocer si le llegó al empleador o no. Pero por eso destaco, me parece importante siempre recordar este plazo de 10 días hábiles que tiene la RT para rechazar. Para ir entrando de a poquito al tema que nos convoca, que es el tema de los trámites en la comisión médica, es importante recordar cuál es la competencia territorial, o sea, qué comisión médica jurisdiccional va a intervenir. Esto, la ley 27348, y en forma igual, su resolución 298, le da la opción al trabajador de elegir qué comisión médica jurisdiccional va a intervenir. Para eso el trabajador va a elegir si lo va a hacer de acuerdo a su domicilio, si lo va a hacer de acuerdo al domicilio donde habitualmente se reporta o aquel donde presta efectivamente servicios. A veces el domicilio del trabajador no cabe duda, el lugar donde efectivamente presta servicios tampoco. A veces genera duda a qué se refiere con el domicilio donde habitualmente se reporta. Creo que la forma más sencilla de decirlo es dando un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si la persona trabaja en una empresa de limpieza, la sede de la empresa es una, pero donde presta servicios es otra. Bueno, esta sede de la empresa es del domicilio donde habitualmente se reporta. A eso se refiere. Opción que, insisto, la tiene el trabajador. Es él el que va a elegir en qué comisión médica jurisdiccional va a intervenir. Entramos entonces en este procedimiento de las comisiones médicas. Distintos son los trámites que tenemos. Decía que al principio, por la resolución 40, era el determinar el carácter profesional del coronavirus, las divergencias en las prestaciones, las divergencias en el alta. También está el rechazo de denuncia, la valoración del daño, la divergencia en la determinación de la incapacidad y la determinación de la incapacidad, créanme, siempre digo lo mismo, que no me estoy confundiendo en poner dos placas con nombres similares, así lo titulan. Y vamos a ver de qué se trata. Le explicaba que con respecto a la pandemia del COVID-19, se decretó el DNU 367, que le da presuntivamente el carácter de enfermedad profesional a aquellos trabajadores que padecen de esta enfermedad, pero la resolución 38 de la SRT estableció un trámite bastante más engorroso de lo que parecía con el DNU, y para eso cambia ciertas particularidades. No me quiero detener exclusivamente en esto porque es mucho lo que tenemos, pero sí darle las principales diferencias con lo que hablamos hasta recién. Con respecto a la competencia de la comisión jurisdiccional, ya el trabajador no elige en este caso, sí o sí, la de su domicilio. La comisión médica jurisdiccional no va a intervenir como en el resto de los trámites, sino que directamente, yo digo, hace las veces mesa entrada, pasan los trámites por comisión médica jurisdiccional, pero en definitiva va a entender la comisión médica central. Este decisorio de la comisión médica central es apelable por 15 días hábiles administrativos ante la justicia, es decir, que debe de establecer, si se quisiera hoy pasar en el resto de los trámites, y lo vamos a ver más adelante y va a ser más claro,
que pudiera llegar a haber varias instancias, en el caso del COVID solo va a haber una, o dos y va a ir a la sede judicial. Al principio decía que teníamos 3 trámites, hoy ya tenemos todos en forma virtual. Miremos lo que son. Las divergencias en las prestaciones, que es la disconformidad que tiene el trabajador con el tratamiento que le han dado. Esto lo puede hacer con una denuncia ante la ART con un plazo de prescripción del siniestro de 2 años. La divergencia en el alta, que es cuando el trabajador le ha dado en el alta y no está de acuerdo con el mismo. Generalmente lo que uno le digo, o lo que yo le digo a mis trabajadores es si todavía sienten dolor, ¿no? Si todavía no están en condiciones de haberse dado el alta, que lamentablemente habitualmente se da en forma prematura. En ese caso, lo que se requiere es la denuncia a la ART, la constancia del alta, y se tiene que hacer dentro de los 5 días hábiles. Si el trabajador pasó, le venció ese plazo de 5 días hábiles, ya no va a poder hacer un trámite de divergencia en el alta, sino que va a tener que hacer un trámite de reingreso, pidiendo más atención médica. O el tercer trámite de que hablábamos, que es el rechazo de la denuncia, esto que yo decía, que el RT tiene 10 días hábiles para hacer esto, y por estas causales taxativas, que es el desconocimiento del empleador de la relación laboral. Esto puede pasar cuando se trata de una relación que no esté registrada, pero que a su vez el empleador tenga otros trabajadores que esté registrado. El trabajador tiene que en ese caso hacer la denuncia contra la RT que tiene registrada el empleador. Sin embargo, puede pasar que el empleador diga que esa persona no trabaja, y es muy probable que lo haga porque la relación está en negro. El accidente de trabajo o la enfermedad profesional ocasionada por dolo del trabajador o fuerza extraña al trabajo. La incapacidad persistente al inicio de la relación, ojo con esto, porque esto es muy habitual, que las ART rechacen diciendo que era una enfermedad, que era algo persistente al inicio de la relación, y en ese caso no basta con que diga una incapacidad preexistente, tiene que demostrarlo con el examen preocupacional, que el cual debe haber sido realizado de acuerdo a la autoridad competente, de acuerdo al lugar donde haya pasado la relación. El accidente que no posea carácter laboral, o sea que dice sí, fue un accidente, pero no en las condiciones por el hecho o en ocasión del trabajo, o aquella enfermedad que no revista carácter de profesional, el listado que hablábamos al principio. ¿Cómo es ese trámite? En el caso del rechazo de la contingencia, yo lo voy a distinguir entre la enfermedad listada y no listada. Tenemos que recordar que la ley 27348 establece un plazo de 60 días hábiles administrativos prorrogables por 30. En este caso se debe hacer la presentación junto con la opción de competencia, un ofrecimiento de prueba. Nosotros siempre consideramos que es importante hacer una especie de demanda pequeña, pero una especie de demanda donde se relate los hechos y se ofrezca toda la prueba que se considere. Más allá de la jurisdicción que esté, que cada lugar, y esto es lo bueno de estar en esta comisión de la FACA, ¿no? Que es a nivel nacional, que son realidades diferentes en cada provincia. Nosotros, los que somos del conurbano, tenemos 2 realidades. La de nuestro conurbano, cruzamos General Paz, como decimos habitualmente, y tenemos la realidad de Nación. Lo cierto es que en cada jurisdicción luego se podrá o no hacer una acción. Nosotros en la provincia hoy la tenemos mediante una revisión, pero lo cierto es que si nosotros no ofrecemos esta prueba, después se nos va a complicar si tuviéramos que apelar. Entonces, lo aconsejable es que junto con las formalidades que exige, que hoy es sencillo, uno entra a la página de la SRT y está realmente hoy determinado caso por caso, una vez que entramos como patrocinantes, dice la P de patrocinio para que sea más sencillo, ahí están los casos, qué trámite vamos a iniciar, y en cada uno te va apretando un botoncito y va diciendo qué documentación requiere. La realidad es que el escrito donde vamos a mencionar y va a ser nuestra base de reclamo posterior, es realmente aconsejable hacer. Ahí vamos a hacer el ofrecimiento de prueba, luego se va a citar a una audiencia médica, con posterioridad va a estar el dictamen médico, la opinión del secretario técnico y este dictamen de clausura. Se supone que desde el ingreso hasta el final no tendría que transcurrir más de 60 días hábiles administrativos. Tengo que también hacer mención que yo tomo los 60 días hábiles desde que inicio el trámite. Sin embargo, hay una resolución que interpreta que este trámite recién comienza, este plazo de 60 días,
una vez que la RT complementó los datos que se le requiera. Pero esto también no está bien, porque si no yo quedo sujeto al tiempo que disponga la contraria. Y esto sería una locura, demora un año y yo tengo que esperar un año. Por lo tanto, los 60 días lo contamos desde el momento en que iniciamos el trámite. En el caso de la enfermedad no listada, lo voy a distinguir entre provincia y capital, el ofrecimiento es el mismo, o sea, el trámite es igual. Lo que me va a variar, si ustedes ven una placa a otra, fíjense que en el caso de la provincia de Buenos Aires, yo llego hasta el dictamen de clausura y cuando voy a Nación, llego a Comisión Médica Central. Y esto es porque en el artículo 6 de la ley 24.557 me establece este sistema de que en caso de una enfermedad no listada, lo que yo decía al principio con la reforma del decreto 1278, puedo igualmente obtener el carácter de esta enfermedad, de que esta enfermedad es una enfermedad profesional, pero su dictamen de clausura, su dictamen yo debo apelarlo y lo en definitiva quien lo va a determinar es la Comisión Médica Central. En la provincia de Buenos Aires, luego de que se entrara en vigencia el artículo 2, inciso J, ya no es necesario llegar a no es necesario llegar a Comisión Médica Central porque el propio artículo establece que no hace falta no hace falta llegar a Comisión Médica Central y ya con el dictamen de clausura o en una enfermedad no listada, yo puedo ingresar o iniciar una acción, una revisión por acción. Otro de los trámites es la determinación de la incapacidad. Recuerden que teníamos dos con nombres parecidos, determinación de la incapacidad y divergencia en la determinación de la incapacidad. La determinación de la incapacidad únicamente lo va a iniciar la RT, tiene un plazo de entre los 10 y los 20 días desde el alta. En ese periodo lo inicia. ¿Qué es lo que significa si lo inicia? Que una vez que se presentó la RT le van a comunicar al trabajador y el trabajador se va a tener que presentar con su letrado. Hoy obviamente en forma habitual. El trámite similar, va a haber el ofrecimiento de prueba, la audiencia, el dictamen, la opinión del secretario técnico y el dictamen de clausura. Su plazo también 60 días, prorrogables por 30. Si la RT no inició el trámite de determinación de la incapacidad, el que lo debe realizar es el trabajador, transcurridos los 20 días que antes mencionaba. Para eso el trámite se llama divergencia, la determinación de la incapacidad, y siempre va a tener el mismo procedimiento. O sea que lo que me va a cambiar a mí entre el trámite de divergencia de determinación de la incapacidad o determinación es quién lo inicia. Si lo va a iniciar la RT, que tiene entre los 10 y los 20 días, y a partir del día 21 del alta lo puede iniciar el trabajador. Perdón, ¿te podría hacer una consulta? Por supuesto. ¿Qué pasa? Porque yo tengo entendido que en caso de accidente fatal, el único que puede iniciar el trámite es la comisión de la ART, perdón, y que está vedado eso al damnificado subpértite. ¿Qué pasa si la si la ART no lo inicia el trámite? No. Lo que vos me estás hablando es valoración del daño y si me das un minutito yo llego para atrás, o sea, vamos a llegar hasta ahí y te contesto, ¿puede ser? ¿Cómo no? Gracias. Gracias a vos. Bueno, divergencia de la determinación, el mismo proceso, fíjense que acá me aparecen los alegatos, obviamente no estoy obligado, y también me va a aparecer después de la presentación, siempre insistimos con este escrito, donde le pedimos e insistimos que hagan ofrecimiento de toda la prueba, la audiencia médica, los alegatos, dictamen, y me llega acá la liquidación de la prestación dineraria. Esta liquidación, que es realizada por la SRT, yo la tengo que tener en cuenta porque voy a concurrir hoy virtualmente ante la audiencia del servicio de homologación y por supuesto yo tengo que saber qué monto me está ofreciendo la RT y qué monto entiendo yo que es el que corresponde. Así que la liquidación tiene importancia, pero tiene importancia que nosotros sepamos liquidar. Luego de esto, en caso de que se llegue a un acuerdo, se va a dictar el dictamen de clausura, donde va a homologar el acuerdo arribado, y en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, también va a decir esto, y a partir de ahí me va a comenzar, en caso de que yo quisiera iniciar un artículo 2 inciso J, o si tuviera que recurrir.
Y ahí le contesto a la colega que recién nos preguntaba. La homologación del preacuerdo o la valoración del daño. Esto es un acuerdo que se puede haber realizado entre trabajador o derechos servientes y la RT. Se llama un preacuerdo porque por más que nos pongamos, valga la redundancia, de acuerdo con la RT, ya sea como trabajador o en el caso de un deceso, los derechos servientes y la RT, esta homologación va a pasar también por un trámite administrativo. ¿Qué sucede este trámite? Este lo va a hacer exclusivamente la RT, va a pasar por audiencia médica cuando es trabajador, cuando es, por supuesto, derecho servientes o no. Se va a hacer un informe de valoración del daño, que significa un dictamen médico, la liquidación de la prestación deneraria, va a pasar por una audiencia de servicio de homologación. Si se llega a un acuerdo, se homologa, y si no se homologa, que esto puede pasar, que por lo menos en el conurbano sucede bastante seguido, que aún realizado un acuerdo entre la RT y el trabajador, o entre la RT y los derechos servientes, la SRT considere que no es correcto y no lo homologa, y entonces en el caso del trabajador va a tener que realizar un trámite de determinación de la incapacidad. En el caso que nos planteaba Silvana, de que le decían que solo y exclusivamente lo podía iniciar la RT, era en caso y en tanto Silvana se haya hecho un acuerdo entre los derechos servientes y la RT. Si no se hizo ese preacuerdo, no queda sujeta a los tiempos de la RT, y por el contrario lo podés iniciar vos, porque el sistema nos obliga, si queremos hacerlo por el sistema, sin plantear inconstitucionalidades, que por cierto hay muchas, pero si quisiéramos seguir por el sistema, lo que hay que hacer es un trámite de determinación de incapacidad, insólitamente, porque estamos hablando de una persona fallecida, para poder llegar a la homologación. No sé si con eso te estoy respondiendo, Silvana. Bueno, no te escuchamos. Estás con el micrófono apagado, calculo, no sé, yo no te lo puedo habilitar, pero si no, en todo caso lo dejamos para lo último, si querés, y lo seguimos hablando. Bien. Decía antes que en las audiencias previamente hay una liquidación. Entiendo que es importante para los abogados que somos litigantes saber esta liquidación. Hoy, por el tiempo ya que tiene la ley 27348, que entró en vigencia en marzo del 2017, solo me voy a referir a estas diferencias entre el IBM conforme a la ley 27348 y aquel establecido por el DNU 669. Ambos traen una actualización, que es una actualización mediante el índice RIPTE, y ambos traen una tasa de interés, o aparentemente una especie de tasa de interés. Lo veamos por separados. En el caso de la 27348, lo que va a establecer es que todos los salarios devengados al año anterior a la primera manifestación invalidante, o al tiempo de servicio, si fuera menor, se toma todos esos salarios y se actualiza mes a mes con medio del índice RIPTE. Esa actualización lo que se va a hacer es, si por ejemplo el accidente fue, estamos en noviembre del 2020, lo que se va a tomar son todos los salarios desde noviembre del 2019 hasta octubre del 2020. Y se va a tomar esa actualización aplicando cuál es el índice RIPTE al momento del accidente, cuál era el índice RIPTE en el mes que yo quiero actualizar, me va a sacar un coeficiente y actualizo mes por mes, así todos los meses. Una vez que yo obtengo la cantidad de los meses actualizados, lo voy a dividir por 12 para obtener el promedio de esos meses actualizados. Y a esta suma, este promedio, le voy a aplicar una tasa, que es la tasa activa promedio, tasa activa del Banco Nación, desde la primera manifestación invalidante hasta la liquidación. Esto según la 27348. Cuando me voy al IBM, según el 669 del 2019, decreto que por cierto está vigente, aunque la SRT no la aplique, si tengamos en cuenta, si tenemos que ir a sede judicial, hasta el momento de la actualización es lo mismo. En lo que me va a diferir es que me va a aplicar una tasa, supuestamente una tasa de interés, pero en vez de una tasa de interés, establecieron una tasa RIPTE, o sea, un índice de actualización le dieron característica de interés.
Y además de que con eso se me reduce notablemente, como si fuera poco también me reduce hasta el momento. El otro era hasta el momento del pago de la liquidación, y esta hasta el momento en la fecha en que debe ponerse a disposición la liquidación, con lo cual me están reduciendo el monto, ya sea porque no puedo tener más esa tasa activa, y además porque hasta el momento en que voy a devengar estos intereses entre comillas, es más reducido. Este DNU no nos sirve, salvo el caso de que estemos hablando de un hecho anterior a la 27.348, porque ahí no tendríamos actualización de ninguna manera, y entonces sí lo podríamos aplicar. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque el DNU establece que se va a aplicar hacia todas las contingencias, independientemente del momento en que se produzca. No creo que haya sido intención del Ejecutivo vigente en ese momento de establecer que se pudiera aplicar a todas las contingencias. Creo que quisieron abarcar a todo lo que fuera la 27.348, pero como no aclararon eso, insisto, si tenemos hechos anteriores, entonces sí nos va a servir el DNU. Una vez que yo tengo el IBM, voy a calcular esta fórmula, la conocemos, pero me parece importante recordarla, que es 65 dividido a la IDA por el IBM, conforme lo que vimos recién, por 53, por un porcentaje de incapacidad, eso me va a dar mi prestación. Esto lo voy a cotejar con el piso mínimo vigente, esto se publica semestralmente, y lo que se estableció por jurisprudencia, que el piso mínimo es el piso mínimo vigente al momento del hecho. Le voy a agregar el 20% que decía antes del artículo 3 de la 26.773, y en aquellos casos que correspondan, que en el caso de muerte, en el caso de gran invalidez o de incapacidades mayores, al 50% me va a corresponder una suma fija adicional que también actualiza semestralmente. ¿Qué tengo que tener en cuenta además? Que la propia 27.348, cuando me actualiza el IBM, también me establece que en caso de mora se puede aplicar un anatocismo, o sea, los intereses sobre el total de la liquidación. Para tomar en cuenta cuando es la mora, tengo que tener en cuenta de qué estoy hablando. Si, por ejemplo, yo logré o realicé un acuerdo en la comisión médica, ahí va a estar en vigencia lo dispuesto para resoluciones 298 y 899, y la RT tiene 5 días para abonar. Si al día sexto no abona, ya entra en vigencia este tema de la mora. Si por el contrario no se hizo ningún acuerdo, y por ejemplo, en el caso de muerte que explicaba Silvana antes o consultaba, me tengo que remitir a la ley 26.773, donde me establece otro tipo, el plazo que tienen 15 días la RT, desde que se notificaron de esta muerte para abonar. O sea, que si yo pasaron los 15 días y no puso a disposición la liquidación, ahí también podría aplicar esta mora. No nos olvidemos, como dije al principio, que el sistema de riesgo es único, es un sistema integrado y que no son leyes separadas, con lo cual hay que leerlas todas en su conjunto, las normativas, y máxime si es para poder mejorar las prestaciones hacia el trabajador. Esto es exclusivamente para la provincia de Buenos Aires, son algunos fallos que tenemos que tener en cuenta con respecto a los intereses en caso de mora, lo que decía recién. Nosotros, para los que no saben, en la provincia de Buenos Aires tenemos una tasa de interés que es pasiva, hoy pasiva digital, que es poco más alta, pero sigue siendo pasiva, y lo que tenemos que tener en cuenta es en el caso Abraham, que decretó la inconstitucionalidad del artículo 48 que permitía la aplicación de la tasa activa, en Zócaro, que se dice no se demostró la violación de la doctrina legal y dejó pasar la tasa pasiva más alta, en Ubertali, que ahora sí aplica la doctrina de la tasa pasiva BID con fundamento en el 768, pero en el inciso C, en Orellana, que dice que la ley 14.997, que es la ley que adhirió a la 27.348, que dice que entró en vigencia a partir del 8 de enero del 2018, vimos antes que según la resolución 23 del 2018, esto no es cierto, recién entraría en vigencia el 8 de abril. El caso Lince, que permite la aplicación de los intereses por mora conforme la ley 27.348, aún por hechos anteriores, con fundamento en el 768, inciso B del Código Civil y Comercial, que lo que dice es que una ley especial puede fijar intereses, y el caso Bruno, que establece que la fecha de cómputo de los intereses, desde cuándo se computan los intereses, que desde el momento del hecho.
lo último, no sé si estamos con el tiempo, que no le quiero robar más tiempo, quiero recordar el tema de la apelación, va a cambiar de provincia a capital, por supuesto que cambia en cada jurisdicción, pero sí tenemos que tener en cuenta que hoy tenemos la posibilidad de un recurso administrativo o un recurso judicial, cada jurisdicción lo establece a su manera. Si se estableciera un recurso administrativo, es un recurso en relación con efectos suspensivos, hay que establecer los agravios, siempre tiene que ser una crítica concreta y razonada, se va a presentar ante la Comisión Médica Jurisdiccional y va a resolver la Comisión Médica Central con un plazo de 15 días hábiles administrativos. Su decisorio no causa estado porque puede ser apelable ante la justicia laboral, pero insisto que aún haciendo esta opción se debe presentar en la sede, en la Comisión Médica Jurisdiccional. Las excepciones de que tengan efecto devolutivo solo son en estos dos supuestos, es cuando la invocación de una enfermedad profesional que la RT dice que no se encuentra en listado o cuando media apelación de la RT ante la Comisión Médica Central en caso de reagravamiento. Si se hizo un recurso administrativo y se fue Comisión Médica Central, el plazo para apelar es de 15 días hábiles administrativos. En el caso de Nación, se debe presentar ese recurso ante la Comisión Médica Jurisdiccional. En el caso de provincia, se debe presentar ante la justicia laboral. O sea, en receptoría, va con inicio. Este recurso, que tiene efecto suspensivo, otra vez los agravios, una crítica concreta y razonada, en el caso de capital, establece un sistema propio mediante un acta, que es el acta 2669, donde dice que esto, que hizo las veces la Cámara, también hizo las veces de reglamentación, y da un sistema diferente, por eso explicaba que cada jurisdicción, es distinto. En el caso de la provincia de Buenos Aires, si no recurriéramos por el recurso administrativo, o sea, si con la apelación, si cuando llegara el dictamen de clausura optáramos por la sede judicial, por un recurso laboral, lo que vamos a hacer es una revisión mediante acción laboral ordinaria. Esto lo vamos a hacer en un plazo de 90 días hábiles judiciales y se puede iniciar o bien porque no estemos de acuerdo con este dictamen de clausura, o bien porque haya transcurrido más de 60 días hábiles administrativos. Se acuerdan que en los trámites yo volcaba los plazos y estos plazos no se hubieran cumplido. En cualquiera de los dos casos es donde se habilita el inicio de la revisión mediante acción laboral ordinaria. En el caso de Nación, por el transcurso de los 60 días hábiles administrativos, o bien porque no estamos de acuerdo con el dictamen de la Comisión Médica Jurisdiccional, solo puedo interponer un recurso. Por último, y esto solo exclusivamente me refiero para los que somos oriundos de la provincia de Buenos Aires, que es el artículo 2, inciso J, que está en vigencia en virtud de lo dispuesto por el artículo 103 de la ley 15.057, y las fechas a tomar en cuenta para ver qué ley tengo que aplicar, que es la resolución de la SRT de la 298, la ley 27.348, la 14.997, la 23 que estableció la vigencia a partir del 9 de abril de la adhesión de la provincia de Buenos Aires, la ley 15.057, que se sancionó el 25 de octubre y se publicó el 27 de noviembre del 2008. Y nada más. Así que espero que en este pequeño resumen, y pido disculpas, Eduardo, si superé el tiempo, bueno, se haya podido entender. Acá hay una pregunta, dice, si tengo un expediente de determinación de la incapacidad desde febrero, ¿por qué el médico de la RT cometió un error de cálculo? Esperen, no me lo lleven a la pregunta. Esperen, porque me la están llevando para arriba. Cometió un error de cálculo y no pudimos cerrar el acuerdo totalmente desvirtuado. ¿Qué puedo hacer aparte de solicitar pronto despacho? Si no, yo no solicitaría. ¿De dónde es esto? Perdóname, Susana, ¿lo dice? Claudia Sirimarco. Claudia Sirimarco. ¿Y Claudia de dónde es? No dice de dónde es. Hola, buenas tardes. Yo soy de Bahía Blanca y corresponde a la Comisión Médica de Punta Alta. Está bien, pero sos de la provincia, eso quería saber. Soy de la provincia de Buenos Aires, sí. Está bien, yo no te aconsejo un pronto despacho, porque nosotros no tenemos que hacer silencio de la administración. En realidad, el plazo
ya lo tenés cumplido. Hay que ver con el tema de las suspensiones de términos por el aislamiento, pero si te dan los plazos cumplidos, estos 90 días hábiles, estos 60 días hábiles administrativos que hablaba antes, y no te establecieron una prórroga por 30 días más, yo lo que haría es directamente en la provincia de Buenos Aires iniciar un artículo 2, inciso J, por el transcurso del tiempo. Está bien. Muchas gracias. Lo voy a intentar entonces, muy amable. Una pregunta por favor. más que dice, ¿qué pasa con ese plazo y la actual suspensión de los plazos administrativos? Silvana Aquino. No, claro, ahí tenés que tener en cuenta los plazos, la suspensión de los plazos. Se volvieron a habilitar a raíz de la resolución 67, que es del 1 de septiembre. Así que ahí hay que agarrar papel y lápiz en cada caso, ver cuántos días habían transcurrido hasta el momento en que se decretó la suspensión, que se decreta la suspensión con el DNU, que decreta el estado de aislamiento, el estado del AFO, contar hasta ahí, después tenerlo el tiempo suspendido y volver a contar a primero de septiembre. Bueno, esta última pregunta, ¿qué pasa, que me expliques, qué pasa con el accidente fatal y la ART no lo inicia? En la Comisión de Azul informa que no lo puede iniciar el derecho habiente. No, ahí yo no coincido con la Comisión de Azul, porque si no te están obligando a hacer un preacuerdo que vos no estás obligado a hacer. Lo que te establece el trámite, en ningún lado dice que solo y exclusivamente lo puede hacer la RT. Lo que te establece las resoluciones que solo puede hacer la RT en tanto y en cuanto se haya llegado a un preacuerdo o un acuerdo con los derechos ambientes y la RT. No me pueden obligar a mí a hacer un acuerdo que yo no quiera hacer. Con lo cual, lo que decía antes, me parece una locura, pero podrían hacer una divergencia en la incapacidad. Es una locura porque estamos hablando de una persona fallecida, pero es el trámite que más se asemeja, si se quiere, para poder determinarlo. Lo que pasa es que también es una barbaridad que nos hagan pasar por comisión médica a una persona que ha fallecido, ¿no? Está bien. Bueno, muchas gracias, Analía. Damos por terminada las preguntas. Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer por el chat. Yo les cuento que todo esto va a estar grabado y va a ser subido por YouTube. Así que vamos a quedar con este material de la cual nosotros vamos a compartir. Así que muchas gracias, Analía, por tu tiempo, tu capacidad. Y bueno, vamos a empezar con el doctor Curuchet Eduardo, que es abogado, litigante, profesor de posgrado en la especialización de Derecho Laboral del Trabajo y la Previsión Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y pertenece de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Y pertenece al Colegio de La Plata. Además, es publicista. Así que bueno, todo tuyo y es tu tiempo, Eduardo. Y miembro de la comisión, aparte. Gracias, Silvia. Quiero darle las gracias al presidente de la FACA también por esta iniciativa. Darle las gracias a mi colegio de abogados que me encomendó la representación junto con mis colegas acá en la comisión. Y bueno, el tema que hoy nos convoca, por lo menos el que a mí me tocaba hablar, es de la reparación integral cuando se acciona por el derecho común. No es un tema fácil, vamos a tratar de abordarlo en un tiempo similar al de Analía, que lo hizo muy bien. Claro, yo no tengo esa claridad, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Además, el tema es bastante más complejo. ¿Se escucha bien, no, Silvia? Sí, perfecto. Yo antes de empezar quisiera dar mi opinión sobre una de las preguntas que hubo, ¿no? Sobre el trámite de la comisión médica ante el fallecimiento. Tengo una opinión formada, puede ser que no la compartan, pero a mí me parece que ese caso no es de tránsito obligatorio por las comisiones médicas. Y lo digo con fundamento en el artículo 1 de la 27348, que muy claramente dice: cuando el trabajador accidentado pretenda que se determine su incapacidad, es obligatorio transitar por las comisiones médicas. Acá ni va el trabajador porque van los derechos-habientes, ni se trata de una incapacidad, como decía Analía, sino de un fallecimiento. Entonces yo le sugeriría a la colega Aquino, creo que preguntaba, que si no hay una propuesta de acuerdo por ART, directamente lo judicialice. De hecho, durante la pandemia, las ART estuvieron judicializando muchos casos de fallecimiento, para después pedir las costas por sobre, que lamentablemente algunos tribunales también se las dan.
pero en algunos casos es inevitable la judicialización. ¿Cómo hacemos cuando tenemos menores? Si en el ámbito de las comisiones médicas no tenemos una representación promiscua, no tenemos la asesoría de menores, ¿cómo vamos a firmar un acuerdo? La nulidad de eso, cuando hay intereses de menores, debe ser salvada con la asistencia de la asesoría correspondiente. A mí es mi opinión, puede ser que haya otra, pero yo lo planteo directamente en la justicia y he tenido como resultado allanamientos de las ART, por lo menos durante esta pandemia. Creo que Marchetti no estaría aplicando al caso de fallecimiento, de hecho no es doctrina legal porque no habla de un caso de fallecimiento. Lo dejo como una sugerencia y a reflexionar. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla, pues yo también preparé para hoy. ¿Ahí se ve? ¿Silvia? Sí. Perfecto, perfecto se ve. Bueno, muy bien. Como les decía, la idea de hoy es dar algunos lineamientos sobre la determinación y la cuantificación de los rubros cuando se acciona en base al derecho común. A ver si puedo pasar las pantallas. Ahí está. Una primera aclaración que a mí me gusta hacer para que analicemos la evolución del sistema. Lo que quiero ver acá es cómo se articulan el sistema de la ley de riesgo con el sistema de derecho común y cuáles son los métodos de articulación posible, haciendo una evolución. El más estricto de todo era el sistema de la veda, el que tenía la ley original 24.557 en el 39.1, que nos decía, no, si usted fue por la ley de riesgo de trabajo y no tiene ninguna otra opción, no puede hacer más nada que esto. Es decir, el sistema más restrictivo de todos, acá los enumeré desde lo más restrictivo hasta lo más amplio, arranca con un sistema de veda de acceso a la reparación integral. El segundo es el que tenemos ahora, el de la opción excluyente, que viene desde la 9688, que es o opto por la reparación sistémica, como todos sabemos, o debo optar por la reparación integral con arreglo a los sistemas de derecho común, que no necesariamente es el derecho civil. Después tenemos sistemas de acumulaciones relativas de acciones, que es el escenario jurisprudencial que nos había dejado los casos de la Corte Aquino y Yosco, donde podíamos cobrar la reparación de la ley de riesgo de trabajo e ir por un plus indemnizatorio hasta alcanzar la reparación integral al cargo del responsable, sea el empleador o un tercero. Y hay otros sistemas que acá están muy lejos de visualizarse, que son los de acumulación absoluta de acciones e indemnizaciones. Esto existe plenamente, por ejemplo, en España, existe en Brasil cuando el accidente es por dolo o culpa e incluso está en su texto constitucional, existe en Chile también cuando es por dolo o culpa del accidente. Esta opción, ¿cuándo se debe ejercer? Yo no estoy muy de acuerdo con esto, creo que varios de los de la Comisión de Derecho Laboral de la FACA, y esto lo quiero aclarar, somos críticos del sistema de tránsito previo por las comisiones médicas, por más que ahora nos toque exponer, como expuso Analía, y porque hay una doctrina legal de Marchetti, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y supongo que otras jurisdicciones van a ir más o menos por el mismo camino, tenemos que transitar las comisiones médicas. Digo, cuando se transita la comisión médica, es recién ahí cuando se puede hacer la opción. El trabajador tendrá que ver si lo que le da la ley de riesgo de trabajo, que se determinó con algún grado de acierto o error en la comisión médica, le satisface sus expectativas, o si quiere accionar por una reparación integral. En ese sentido, tenemos que darle algunas herramientas al trabajador, porque nos va a preguntar a nosotros, bueno, si yo voy por reparación integral, ¿qué es lo que puedo llegar a ganar y cuánto tiempo voy a tardar? Lo del tiempo yo no se los puedo aclarar, pero vamos a tratar de dar algunos lineamientos básicos como para poder responder al trabajador esa pregunta. La idea es que en determinados casos, cuanto más sean desde mi punto de vista mejor, va a ser un mejor resultado el que se obtenga cuando se persigue una reparación integral que el resultado que determine la comisión médica que corresponde percibir. Cuando se opta por la reparación integral hay un concepto que me interesaría que desarrollemos un poco, que es el de la justa indemnización. No me gusta hablar de la reparación plena, me parece que tiene mayor sustento constitucional esta terminología, acostumbrémonos.
la justa indemnización, que es mucho más que la indemnización plena, porque se refiere tanto a todos los rubros que pueden entrar en la cuenta indemnizatoria, como a la forma de cálculo y al momento en que hay que determinar esta indemnización, y sobre esto va a tratar mi charla de hoy. Bueno, ligeramente, yo hablo de justa indemnización. ¿De dónde surge esta terminología, además de que es doctrina constitucional de la Corte, de la Nación? Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos habla del derecho a una justa indemnización en sus artículos 21, 2 y 63. La Corte de la Nación, desde el caso de provincia de Santa Fe con Nichi, sentó el principio de que las personas tienen derecho a una justa indemnización. Claro, esta doctrina la sentó en el marco de un juicio de expropiación, pero luego en el caso Aquino, la toma, recoge esta doctrina y dice que con más razón se va a aplicar esta justa indemnización, esta doctrina sobre la justa indemnización, cuando está en juego no un valor instrumental como la propiedad, sino un valor fundamental como la integridad psicofísica del trabajador. Y un poco más allá fue la Corte en el caso Rodríguez Pereira, porque en este caso dijo que la constitucionalidad o no de la indemnización cuando se acciona por el derecho común no depende solo de que estén comprendidos todos los rubros, sino también del sistema resarcitorio que se utiliza para cuantificar y valorar esos rubros, y si resulta valores irrisorios o insignificantes con relación al daño, esa reparación va a ser considerada inconstitucional. Bien, vamos a ver algunos rubros indemnizatorios, los más importantes que suelen estar presentes cuando se acciona por reparación integral. Son 5 rubros: el daño emergente, el lucro cesante, las pérdidas de chance, el daño y la integridad psicofísica en sí misma considerada, y el daño moral. Vamos a tratar de repasar los conceptos básicos y los lineamientos de cuantificación de cada uno de ellos. En cuanto al daño emergente, bueno, este es el más simple, ¿no? Estamos hablando de la pérdida o disminución del patrimonio, típicamente los gastos médicos, la falta de cobertura, los traslados, esos recuperos que el trabajador viene y nos dice, pero el ART no me cubrió, tuve que pagar yo. Bueno, todos esos gastos integran la cuenta del daño emergente, hay que acompañarlos con documentación, a pesar de que pueda haber alguna presunción, hay que acompañarlos documentalmente la prueba, porque se supone que los debió haber pagado la ART, ¿no? En segundo lugar, las pérdidas de chances. Las pérdidas de chance se pueden cuantificar, como lo ha hecho la Cámara Nacional del Trabajo y varios tribunales del trabajo de todo el país, copiando esta propuesta de Gisborne, de hacerlo a través de un método objetivo, que es dividir 60 por edad, y en ese caso multiplicar el resultado de la indemnización por este coeficiente. Esto parte de la idea de que las personas pueden seguir creciendo, que su sueldo no va a estar achatado toda la vida, pero que más o menos hasta los 60 años de edad uno puede progresar económicamente, y entonces trata de reflejarlo mediante esta ecuación. No necesariamente debe ser valorado así, puede ser valorado en cada caso concreto, analizando, por ejemplo, las categorías que el convenio colectivo dentro del mismo oficio le permitía razonablemente llegar a esa persona. Supongamos que un peón albañil se accidenta, es muy razonable pensar que en un tiempo iba a ser albañil y cuantificar a partir de determinado punto con un salario mayor al de un peón o ayudante. O directamente, y esto sí me interesa hacer hincapié, con una actividad distinta. Pensemos que nos viene a ver un estudiante de alguna carrera de ingeniería, porque era un colega, un futuro colega abogado, y mientras tanto estaba friendo papas fritas en McDonald's, por dar un ejemplo. Cuando se valore su incapacidad laboral, se va a tomar el sueldo de McDonald's, y nosotros tendríamos que proponer, según como venga en su carrera profesional, que se tome el sueldo, ¿no?, de la profesión que estaba estudiando a partir del momento que se hubiese graduado. Esto, que les digo así, se hizo lugar de esta manera por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos. Este es el criterio general de la Corte, y por lo menos yo lo tengo detectado en el caso Cantoral Benavides, en el caso Trujillo Orosa, en el caso Ticón Estrada.
son casos de estudiantes de biología, de filosofía o de ingeniería agrónoma, donde la Corte dijo, yo voy a tener en cuenta un salario X hasta que se hubiese graduado, o una canasta básica de alimentos, pero a partir del momento en que se hubiese graduado en adelante, voy a tener en cuenta para cuantificar los salarios correspondientes a la actividad profesional que hubiese desarrollado. Por supuesto, esto implica postulación y prueba por parte de nosotros los abogados, ¿no? El daño moral. El daño moral, hay un mito, ¿no? Una costumbre muy enregada en los tribunales del trabajo, especialmente, de cuantificarlo en un porcentaje del daño material. Esto es absolutamente errado. Implica, como decía Orgaz, mezclar el contenido de los frascos, desconoce la autonomía conceptual del daño moral, que no tiene nada que ver con el daño material. Y les traigo dos casos testigos donde la Corte descalificó esto de valorarlo en un 20%, tanto en el caso Picón, que se reduce el daño moral porque no estaba debidamente fundamentado, como en el caso Bisone. El caso Bisone venía, si no me equivoco, de un tribunal de La Plata, justamente. Fíjense, era una persona que había perdido un embarazo por un accidente. Se le había reconocido un 10% de incapacidad psiquiátrica, y el daño moral se le fijó en un 20% del 10% de incapacidad psiquiátrica. Cuando lo más importante en esta persona era la pérdida del embarazo, la pérdida de su maternidad, y resultaba totalmente absurdo aplicar este criterio del 20%. Acá el daño moral era preponderante, y en un caso que yo no llevaría de tener este tipo de casos a hacer un acuerdo en las comisiones médicas y trataría directamente de judicializar el mismo. Criterios de evaluación del daño moral, básicamente lo que les estoy diciendo, no tiene que tener una relación con el daño material. Y además el código trae un nuevo concepto, por lo menos para mí, los que no somos especialistas en el derecho civil, que es esto de las satisfacciones sustitutivas. El daño moral debe evaluarse cuantificando las satisfacciones sustitutivas. Esto dice la doctrina, que sustituye el precio del consuelo por el precio del dolor por el precio del consuelo. ¿Y en qué consiste? Está en el 1741 del Código Civil y Comercial, la exigencia de ponderar la entidad del daño valorando las satisfacciones sustitutivas. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en valorar bienes materiales, algún tipo de bien, prestación o servicio que pueda sustituir de alguna manera, compensar esa pérdida en la esfera extrapatrimonial. ¿De qué estamos hablando? Para valorar un daño moral, por ejemplo, el costo de un viaje, el costo de una celebración, ¿por qué no un matrimonio?, el costo de un departamento, el costo de algún valor, y no quedar totalmente librada a la prudente apreciación judicial del daño, ¿sí? Esto también amerita de parte de los abogados una postulación y una prueba. Yo no tengo ninguna duda que esto bien manejado va a dar resultados objetivamente superiores a los que hoy promedian en la prudente apreciación judicial de la valoración del daño moral. El daño a la integridad psicofísica en sí misma considerada más allá del daño moral y más allá del lucro cesante por incapacidad sobreviviente. En este caso se ha debatido en doctrina si existe esta autonomía del daño, y se fundaba en el 1068, que se refiere al daño hecho a la persona, o en el 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla del daño hecho a la integridad psicofísica. Más recientemente podemos citar el 1738 del Código Civil y Comercial, que dice que la indemnización comprende el daño a la integridad personal y a la salud psicofísica. Pero más allá de este debate, lo importante a señalar es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la misma manera la Corte de la Provincia de Buenos Aires, estableció que la integridad psicofísica tiene un valor indemnizable en sí mismo, integra la cuenta indemnizatoria junto con el daño moral y con el lucro cesante y con el daño emergente. Es decir, es un monto indemnizatorio que se va a modular en función de, básicamente, la incapacidad, la gravedad de la lesión y las secuelas que pudiesen quedar.
pero a no olvidar de incorporar la petición en la reparación integral de este rubro en forma autónoma. Cuando actuamos por fallecimiento, ¿cuál es la norma? Anteriormente era el 1084 del Código de Vélez-Arfiel. Esta norma fue sustituida por el 1745 del Código Civil y Comercial. Dos pautas simples a tener en cuenta. En principio, no dice que deba hacer todos los ingresos que la víctima tenía o que la víctima generaba destinadas a sus familiares cercanos, cónyuges, convivientes, hijos, etc. Entonces, acá cuando la norma dice lo necesario para alimentos, el código anterior, en el 1084 decía lo necesario para la subsistencia de la viuda e hijo, fue siempre interpretado como todo el aporte que hacía el difunto a su familia. Y cuando se lo valore, un dato más a tener en cuenta, hay que ver la vida probable de la víctima. Ojo con esto, que no está hablando simplemente de la edad jubilatoria, sino que la víctima, para valorar el aporte a los suyos, hay que prorrogarlo hasta la esperanza de vida, ¿sí? Ahora, yo les decía, y esto es ¿sí? inocultable, es necesario que alguna parte, y no siempre se hace, pero bueno, debería ser así, de los ingresos de la víctima sean descontados, porque hay una parte de sus ingresos que no los aporta, los insume en su propio gasto de subsistencia, en su propia alimentación, en su propia vida, ¿no? Vestuario, etc. Acá en la doctrina hay criterios contrapuestos, que van desde un 20 al 40% como la estimación promedio. La jurisprudencia ha tenido casos extremos de fijarlo, por ejemplo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ratificar un caso acá de La Plata donde se lo valoró en el 75%, como que la víctima solo aportaría el 25% de sus ingresos para la viuda, lo cual es revocado por la Corte en el caso Calderón de Loaiza. ¿Sí? Como parámetro de referencia general, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo estableció en un 25%, una cuarta parte del 100% de los ingresos podría retraerse de la cuenta indemnizatoria como que lo hubiese insumido la víctima para su propio vestuario y alimentación. El resto de la capacidad de ingreso debe ser considerada. Ahora, el rubro más importante. Silvia, ¿me dejás tranquilo que se escucha? Porque yo no veo nada, solamente veo la pantalla y quiero saber que estamos saliendo bien, ¿puede ser? Se escucha perfectamente, muy clara, estamos todos atentos a lo que estás diciendo, así que tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, acá viene el rubro que a mí más me interesa conversar con usted. Es el componente más importante cuando lo que se trata de una persona que produce, un trabajador que tiene una incapacidad, que es el lucro cesante por incapacidad sobreviniente, algunos llaman simplemente incapacidad sobreviniente, otros pérdida de ingresos, como en la Corte Interamericana. Sobre esto hubo infinidad de criterios y lo sigue habiendo en todo el país, de tipo objetivos y subjetivos. Vamos a ver cuál es el más adecuado y cuáles son las críticas que podemos hacer a cada uno. Sobre criterios subjetivos, bueno, podemos a su vez subclasificarlos en individuales y colectivistas. La idea básica es esos fallos donde el juez, con la mera intuición personal, cuantifica, con la mera mención de teniendo en cuenta la edad, el sexo, la posición económica, que lo hemos visto miles de veces en la sentencia, y arroja un resultado indemnizatorio que no tenemos manera de controlar cómo es que construyó, con esa edad, con ese sexo, con esa posición económica, con esa instrucción educativa, por qué arribó a ese monto y no a otro. Por eso decimos que son subjetivos, se basan en la mera intuición del juez. Hay otra variante, los que podemos decir colectivistas, que hay jueces que se apoyan en sistemas de cuantificación, bases de datos, que tienen cargada infinidad de casos similares, donde se hace una búsqueda y se búsqueda, por ejemplo, una persona más o menos del mismo sexo, el mismo oficio, la misma incapacidad, y entonces el juez puede ver, bueno, mi colega o tal tribunal le dio tanto, yo me manejo con estos parámetros. Las críticas que le podemos hacer a este sistema son exactamente la misma, no nos permite desarticularlo, ver cómo el juez llegó a ese resultado y además, especialmente en tiempos de inflación, el valor del precedente pierde cualquier relevancia, ¿no? Un caso del año pasado ya no es
invocable para este caso, mucho menos uno hace 4 o 5 años. Otras críticas que le podemos hacer a estos sistemas subjetivos, desde mi punto de vista, además de que afectan el derecho de defensa, de las dos partes, porque no permiten desandar el camino seguido por el juzgador para llegar a ese monto, no están articuladas de ninguna forma objetiva las variables, entonces es muy difícil saber por qué llegó a ese monto y no a otro. Por eso se dice que da lugar a criterios ocultos. ¿Qué es esto de los criterios ocultos? Bueno, el juez tiene para sí que un valor vidas es, no sé, un departamento en determinada zona céntrica de 2 dormitorios o un auto importado de determinado valor, algo inconfesable en la sentencia, por eso decimos oculto, y se maneja dentro de esos parámetros. Pero la crítica más importante que yo le haría es que mencionar caracteres sensibles de las personas, como son la edad, el sexo, la posición económica, podría estar incurriendo en una discriminación vedada por el bloque de constitucionalidad, porque en definitiva son caracteres que no pueden nunca ser utilizados para cuantificar una distinción entre una persona y otra, y justamente lo que más se hace en la práctica cotidiana de los tribunales. La Corte, en este caso revocando una sentencia de la Cámara Nacional de Trabajo, caso Fontana del año 2017, lo dijo expresamente, dijo: la mención del salario y la capacidad no es suficiente para justificar una indemnización si no se explica el cálculo que siguió para arribar a ese resultado, si no se explica cómo se articularon estas variables. Esto nos lleva a analizar sistemas objetivos de cuantificación que no están exentos de crítica, por supuesto. Algunos son el valor por punto, que es un sistema de origen italiano-francés, que puede ser un punto fijo o un punto móvil. Esto se ve mucho en los reclamos civiles por daños de automotores y demás, donde los jueces muchas veces en forma confesa, la mayoría de las veces en forma no confesa, otras veces sí, establecen un valor por punto de incapacidad. Esto parte de establecer un valor vida, X, subjetivo, arbitrario, y proporcionarlo por 100 para determinar un valor por punto de incapacidad. Que a veces ese valor puede ser, supongamos, bueno, para mí es entre 50 y 100 mil pesos, depende de las variables que se den, si es más joven o tiene mejor ingreso o un nivel cultural, estoy más cerca de 100 que de 50. No es el caso, no sé cuánto está hoy el valor por punto de incapacidad, pero este es un sistema muy utilizado. El otro sistema, y creo que este va a tener mucha preponderancia en los próximos tiempos, es el de la multiplicación directa de los salarios de sobrevida. Este es el que mayores resultados indemnizatorios va a otorgar, siempre. Y este método, curiosamente, ha sido avalado por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, en los casos Aguirre y Ciandra, como criterios válidos de referencia para cuantificar. Esto es muy simple, se estima el salario por la cantidad de meses al año más el aguinaldo, en el caso que haya un aguinaldo, por el tiempo de sobrevida que uno estima o por el tiempo de edad jubilatoria según el criterio de cada tribunal. Después están dentro de las formulaciones objetivas, las más conocidas, las fórmulas actuariales. Bueno, acá las conocemos como la fórmula Woto, la fórmula Méndez, en Córdoba creo que se utiliza la fórmula Marshall, después me corregirán. Son más o menos lo mismo, son fórmulas que dan un valor indemnizatorio menor a la multiplicación directa, porque presumen que cuando se le otorga al trabajador accidentado todo el capital en forma anticipada, hay que descontarle un interés que le hubiese producido, ¿sí? Este es el concepto básico de las fórmulas actuariales. No son exentas de crítica, por supuesto. Ahora les voy a decir. Lo importante, y desde mi punto de vista, que esta pluralidad de criterios indemnizatorios, que es lo que nos dificulta a nosotros establecer el quantum, por supuesto que en cada jurisdicción uno ya puede saber, yo más o menos en La Plata, los 5 tribunales que utilizan todos algún tipo de fórmula actuarial, entonces puedo tirar una hipótesis de mínima para contraponer a lo que la comisión médica y el sistema de la ley de riesgo le está dando, y poder decirle al trabajador con algún grado de certeza: mire, no agarre eso, porque va a quedar usted vinculado a una presunta cosa juzgada administrativa, vamos por este otro monto indemnizatorio. Pero lo cierto es que en todo el país proliferan criterios de todo tipo, y me parece a mí que este es el problema que visualizó, no me parece, estoy seguro, el codificador cuando proyectó el artículo 1746 del Código Civil y Comercial.
Este artículo dispone que en caso de lesiones o incapacidad permanente, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de modo tal que sus rentas cubran la disminución de aptitud del damnificado para realizar actividades productivas durante el tiempo que probablemente pudo haberlas continuado realizando. No le voy a leer toda la norma, ustedes lo pueden revisar. Sí la vamos a analizar, la vamos a desmenuzar porque ha sido objeto de muchos comentarios, algunas críticas que a mí me parece que hay que ponerlas en su medida y que este artículo realmente suma a la cuantificación clara, provee criterios igualitarios para todo el país y, bien vinculado con el artículo 772 del Código Civil y Comercial, puede dar resultados indemnizatorios muy interesantes para las víctimas. Lo primero que me interesa evacuar algunas dudas sobre el 1746. Hubo doctrina que salió a decir, bueno, acá hay una nueva tarifa civil, se vino la fórmula voto en el Código Civil y Comercial. ¿Esto es así? ¿Excluye la reparación de otros daños? ¿Cómo se evalúa esa forma de determinación del daño que dice el 1746 y cuándo? Esto es muy importante. Vamos a tratar de contestar. En primer lugar, yo estoy convencido de que el 1746 no es una tarifa indemnizatoria, de ninguna manera. Es un piso, un punto de partida para el juez. El juez tiene que hacer este cálculo y desde ahí se podrá apartar en más o en menos. Es una presunción legal de daño. ¿Por qué decimos que es una presunción? Bueno, por su ubicación metodológica en el Código Civil y Comercial. Tenemos el 1744 que dice: la víctima de un daño debe probarlo. 1745, indemnización por fallecimiento, ¿cómo se indemniza? 1746, indemnización por incapacidad, ¿cómo se indemniza? Es decir, es un daño presumido por ley. Es la misma interpretación que se había hecho del artículo 1084 y 1086, respectivamente, bajo la vigencia del Código de Vélez Sarsfield. Además, por supuesto, la Corte ya, en caso de Aróstegui, dijo que no son admisibles y no serían constitucionales tarifas civiles cuando se acciona con base en el derecho común. Por otra parte, el 1740 del Código Civil y Comercial sigue manteniendo y ratificando expresamente el principio de la reparación plena. Con todo esto podemos decir sin ningún lugar a duda que no es una tarifa, que es un punto de partida y que hay que utilizarlo, porque la mayoría de los casos que llegan a revisión de la Corte no son por demasía indemnizatoria, sino por montos irrisorios en las indemnizaciones. Y si se aplica bien este criterio, eso no va a ser así en el futuro. Entonces, esta presunción incluso, dice el mismo 1746, que no cede, ni aun cuando la persona continúe ejerciendo una tarea remunerada, porque es algo que se había debatido, igual ya la Corte se pronunció también, pero en la típica defensa de la demanda dice: si yo todavía es empleado mío, ¿de qué pérdida de ingreso me habla? Bueno, no importa. Esta presunción se impone igual y debe ser indemnizada igual, porque lo que se indemniza es la capacidad productiva en abstracto, no relacionada con esa tarea, ¿sí? Y tampoco si otra persona debe prestarle alimentos. Algunos datos interesantes del 1746. Nos dice que debe ser un capital. Descartamos todo lo que fuera un pago periódico. Que ese capital debe ser equivalente a la disminución de la aptitud para producir ingresos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un 50% de incapacidad y tenía un sueldo de 100.000 pesos, lo que yo tengo que tener en cuenta es sustituir esos 50.000 pesos hipotéticamente privados en la capacidad productiva, ¿no? 50% de incapacidad, la mitad del salario. Y que además ese capital debe agotarse en el tiempo que debe fijar el juez. Tiempo que no remite necesariamente a la actividad laboral, sino a las actividades productivas o económicamente valorables en abstracto. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el criterio más adecuado para determinar un capital que produzca unas rentas proporcionales a la incapacidad y que se agota hipotéticamente en un plazo establecido? Sin duda, las fórmulas matemáticas son las más adecuadas para dar una respuesta al 1746, pero no es el único criterio válido de cuantificación. Uno podría ajustarse al 1746 imaginando otras fórmulas indemnizatorias. Yo he leído a Lorenzetti en algún comentario que él decía, por ejemplo, que podría tratarse del monto necesario para hacer una imposición, por ejemplo, de un plazo fijo, y que esos plazos fijos sean, los intereses de ese plazo fijo, las utilidades, sean equivalentes al salario perdido.
y en ese caso él infería que la inflación de a poquito se iba a terminar compensando con el capital. Es uno de los criterios válidos para satisfacer las exigencias del 1746. Y no lo digo yo, lo decía el expresidente de la Corte, ¿no? Hay un mito sobre las fórmulas matemáticas acerca de que, bueno, pero ¿qué me está diciendo doctor Cruchet si están vedadas? Si la Corte ya dijo que no se pueden aplicar fórmulas matemáticas. No, esto no es así. La Corte insistentemente dice que nada impide que se las utilice, que son útiles, que garantizan el derecho de defensa porque permiten a las partes el control del quantum indemnizatorio, lo que sí ha proscripto la Corte de Nación y de Provincia que se la utilice como único parámetro evaluatorio y como una tarifa de la cual no se puede apartar. En este caso, sí, no puede ser utilizada como una tarifa, pero sí como un punto de partida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus sentencias, ha aplicado infinidad de veces cálculos actuariales de la misma entidad de los que estamos hablando ahora, en el caso, por ejemplo, Neira Alegría. Sin embargo, en muchos casos, parte de esos cálculos actuariales y luego termina dando indemnizaciones mayores, como pasó en el caso de la masacre de Rochela. Curiosamente, había jueces indemnizados como trabajadores destinatarios de la indemnización, ¿no? Porque cada vez que hay un juez, hay alguna doctrina que dice esto es poco. Nos pasó en otro caso más que ahora les voy a dar de la Corte de Nación Ontiveros, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la Corte dice los cálculos actuariales son útiles como punto de partida. Y recientemente, en el caso Guzmán, también Corte Interamericana de Derechos Humanos, es importante, por eso vuelvo al principio, recepta un cálculo de multiplicación directa de los salarios de sobrevida, tal cual lo habían pedido las víctimas, y se hace lugar exactamente a ese planteo, que en el caso de Ecuador eran 2 sueldos anuales complementarios, por lo cual no fueron 12, fueron 14 sueldos por año por toda la esperanza de vida de Ecuador, descontándole, porque era un fallecimiento, y según los criterios de la Corte, el 25% que hubiese insumido en sus propios gastos de subsistencia. Pero ustedes prueben de hacer esta cuenta, es muy simple de hacer, y compárenla con lo que le da la ley de riego, y van a ver que esto da resultados abismalmente mayores. Dos variantes que me interesan. Sigo con 1746 porque pienso que es la clave de una justa indemnización en los casos de accidentes. Dos variantes que me interesa que profundicemos un poquito. Esto de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas. ¿Cuál es el valor de los ingresos? ¿Cómo se determina? Y lo segundo, ¿cuál es el plazo durante el cual pudo razonablemente continuar realizando esas actividades? Sobre el plazo, miren, hay dos criterios básicos. Por ejemplo, el que adopta la fórmula voto y muchos cálculos actuariales que dicen, bueno, hasta la edad jubilatoria, le voy a hacer la proyección del lucro cesante futuro, 65 años. Otro, más favorable al trabajador y que, por ejemplo, recepta la fórmula Méndez, es no, voy a tomar la esperanza de vida. Y la esperanza de vida promedio en Argentina ronda los 75 años. Yo creo que este último es el más adecuado, con alguna corrección más que les voy a hacer, pero definitivamente creo que no hay que usar más el criterio de la edad jubilatoria por un montón de motivos. No lo voy a decir todo, les voy a dejar el power después si quieren profundizar, pero básicamente hoy en día no se puede garantizar que una persona jubilada tenga un nivel de ingreso que le garantice una vida digna. Muchas veces hay que seguir trabajando, y traigo a colación la reforma del artículo 252, una persona no puede ser intimada a jubilarse antes de los 70 años, por lo cual razonablemente podemos decir que por lo menos hasta los 71 años pudo haber seguido trabajando, ¿no? 70 más 1 máximo de preaviso jubilatorio. Sin embargo, yo traigo otra vez a colación los criterios de la Corte Interamericana. La Corte siempre utilizó el criterio de la vida probable. Y un dato muy importante, no solamente al momento de nacer, como se utiliza acá en Argentina, por ejemplo, cuando uno dice, con la esperanza de vida de 75 años. Sí, eso sí la estamos evaluando de la esperanza de vida de las personas al nacer, porque la esperanza de vida al momento del hecho, si la valoramos al momento del accidente, se va corriendo. Y esto de valorarlo al momento del hecho corrige las dificultades que nos dan
los casos cuando, por ejemplo, si tomamos el criterio de edad jubilatoria, la persona tenía 65 años de edad al momento de accidentarse, entonces no nos va a dar nada. O si tomamos la esperanza de vida, la persona al momento de accidentarse tuviese 75 años de edad, que no nos da nada. Esto se corrige cuando lo que se evalúa es la esperanza de vida al momento del hecho, y fíjese cómo se corre. Acá tengo unas tablas del INDEC con la esperanza de vida, y por ejemplo una persona de 75 años de edad todavía tiene una esperanza de vida de 10 años más. Una persona de 65 años de edad tiene una esperanza de vida de 16 años más. Y así progresivamente. Lo que corresponde tomar es la esperanza de vida al momento del hecho. Por lo menos así lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre la cuantía de los ingresos a considerar, bueno, acá vuelvo con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte evolucionó de los salarios al momento del hecho hacia los salarios vigentes al momento de dictar sentencia. Un criterio muy importante de la Corte, que creo que ya sería momento de empezar a adoptar en los tribunales del trabajo, es la conversión del salario a dólar o del valor indemnizatorio total a billete dólar para garantizar que las demoras en el pago y en el cumplimiento de la sentencia no licúen los créditos. Incluso en los casos en que no había una información disponible sobre el salario, cosa que a nosotros con los trabajadores no nos va a pasar, pero bueno, lo comento, se fijaron sumas no menores a un salario mínimo vital y móvil o a una canasta básica. Bien. Lo que vamos a simplificar un poquito porque se me va a ir el tiempo. Esto de valorarlo con el salario vigente al momento de dictar sentencia y no al momento del accidente se puede hacer a través de conceptualizar a la indemnización por accidente de trabajo como una deuda de valor. Y las deudas de valor tienen que ser indemnizadas o cuantificadas, perdón, al momento de la sentencia. Y si no, tenemos los absurdos que vemos en los tribunales del trabajo, y acá les doy un ejemplo. Supongamos que un trabajador que se accidentó en el 2016, era un empleado de comercio y ganaba 13.000 pesos, para ese mismo empleado de comercio, abril de este año sería 38.000. ¿Qué sueldo tiene que indemnizar, qué sueldo tiene que utilizar el tribunal para hacer una razonable proyección hipotética de lucro cesante futuro? Obviamente, el último dato disponible que tiene. Y esto se puede lograr gracias a la doctrina de las deudas de valor. En las deudas de valor, el que corre con el riesgo del aumento del valor es el deudor. ¿Y cuándo se tiene que hacer la valoración de las deudas de valor? Acá hay dos criterios básicamente. Al tiempo de la sentencia es uno, Yambía, Mossetti, Turraspi y la mayoría de la doctrina. Al momento del pago, algunos van incluso más allá, como Boff y Goyero, que dice que tiene que ser al momento del pago. Es decir, la sentencia ni siquiera podría cuantificar con carácter definitivo el valor, y si no se paga, eso se va a ir increciendo en la medida que el salario también vaya creciendo. Bueno, la doctrina en general dice que la deuda indemnizatoria es una deuda de valor que queda al margen de la prohibición de actualización, lo dice Mossetti Turraspe, lo dice Lorenzetti, lo leemos. En nuestra opinión, acompañado por la doctrina mayoritaria, la deuda laboral es una obligación de valor. ¿Qué pasa con las obligaciones de valor? No se les aplica la restricción en la 23.928 sobre prohibición de actualización, porque no es que se determine un valor al momento del hecho y se le aplica un coeficiente de actualización para traerlos a un valor presente, sino que directamente se determina en tiempo presente el valor de la indemnización. Esto está permitido en el artículo 772 del Código Civil y Comercial, que es de muchísima utilidad para los casos de reclamaciones de daños y perjuicios fundados en derecho común. ¿Qué principio sienta? Bueno, que puede ser, por ejemplo, expresada en moneda extranjera y que debe ser hecho al valor que corresponde la evaluación, es decir, la evaluación del daño no corresponde a hacerla con el salario del momento del hecho y actualizarlo, sino con el salario del momento de la sentencia, según la opinión mayoritaria de la doctrina. Esta de utilización del valor del dólar como un elemento de estabilización de la deuda
es utilizado muchísimo, como ya les decía, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo autoriza expresamente, vuelvo, el 772. Dice que la indemnización puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. ¿Cuál moneda sin curso legal que sea utilizada habitualmente en el tráfico en la República Argentina? Bimonetaria, es el dólar. Expresamente se está refiriendo a esto, pero además esto recoge doctrina de la doctrina civilista, la mejor doctrina, que dijo que las deudas de valor lo mejor era, una vez cuantificadas, ponerlas en dólares para no tener que estar actualizándolas constantemente. Redeterminándolas sería la palabra. Y otro soporte normativo más, el 165 del Código Procesal Civil y Comercial, es el mismo número de artículos, como de provincia y nación, dice que es la sentencia la que debe fijar el valor del crédito reclamado. Entonces, con esta norma se ha dicho, por ejemplo, que si el resarcimiento no es una devolución, como sucede cuando se trata de lucro cesante futuro, no es indispensable que se determine primero una cantidad a la fecha del hecho y luego se actualice, sino que procede a ejercer sin más la facultad que confiere el 165, se está refiriendo a determinar el valor de la deuda al momento de la sentencia. Es lo mismo que se decía en el caso de Provincia de Santa Fe con Nichi, doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá les voy a dar un caso bastante reciente de la provincia de Buenos Aires, el caso Aguiar, de junio del año 2020. Se trataba de un siniestro de 1999. El tribunal lo cuantificó utilizando el salario al momento del hecho. Fíjense qué ridículo, que era 519 pesos, dólares en aquel momento. El actor recurre diciendo, bueno, si no me lo van a considerar como que era 519 dólares, aunque sea, no me cuantifiquen el lucro cesante futuro con un salario menor al mínimo vital y móvil al momento de la sentencia. Y la Corte dijo, sí, usted tiene razón, esta sentencia es absurda, acá rige la doctrina de las deudas de valor y debe dictarse una nueva sentencia, haciendo lugar al reclamo del actor con una cuantificación más próxima de la capacidad de trabajo al momento de la sentencia. Y una última interrogatorio, si nosotros vamos por una reparación integral, esta reparación puede resultar que al final nos dio un resultado indemnizatorio menor al que hubiese procedido de acuerdo a la Ley Especial de Riesgo de Trabajo. No. La Corte dijo en el caso de Ontiveros, que hoy me refería una jueza, era Ontiveros, que resulta inconcebible que una indemnización integral no alcance ni siquiera las prestaciones mínimas del sistema especial de reparación por accidentes de trabajo. Es decir, a mí me parece que la Corte está sentando una doctrina, y la Corte de la Provincia de Buenos Aires en algunos casos hizo unas mediciones similares, de que en la reparación integral por lo menos hay que mirar de reojo qué dice la Ley de Riesgo de Trabajo, cuánto le hubiese correspondido, y menos que eso no podría ser. Finalmente, mis conclusiones son que la indemnización, para ser justa, no solamente tiene que ser plena, por eso digo que es un concepto más amplio, en el sentido de indemnizar todos los rubros, sino que tiene que ser objetiva, que tiene que estar basada no en el mero arbitrio o discrecionalidad del juez, sino debidamente fundada su cuantificación, y que debe ser actual. Esa cuantificación debe ser hecha para ser justa al momento de dictar sentencia. Bueno, con esto termino, y si hay preguntas quedo a disposición. A ver, ya me fijo. Sacamos la... Quisiera saber, por favor, qué opina al respecto el doctor, a quién le corresponde la prestación por fallecimiento en un caso en que el trabajador tiene una hija de 9 años, una hija de 21 y la concubina. Y si la concubina desplaza a los hijos o si reciben los 3 en partes iguales. A ver. Tiene una hija menor, una concubina. Sí, ahí está en el chat, está cualquier cosa, Eduardo. Romina Rodríguez, no sé si quiere formularla ella. Te dice, ¿qué opinás si... A ver, está ella, no sé si está acá. Romina, sí, ¿lo querés? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien porque hay música de fondo, ¿no? Estoy en la calle. Quería preguntarle, porque tengo un caso de fallecimiento de un trabajador en el cual tenía una concubina, una hija de 9 años, que es con otra mujer, no con la concubina,
y un hijo de 21 años. O sea, ninguno de los hijos es hijo de la concubina. Si los tres pueden recibir la prestación de la ley 24.557 o si la concubina desplaza a los hijos. ¿Cómo es? Bien. Gracias. Te digo cuál es mi opinión y cuál es la preponderante de los tribunales. Mi opinión es que la concubina debería desplazar, porque la remisión que hace el artículo 18 de la 24.557 al 53 de la ley previsional dice expresamente en el orden de prelación. Si hay una prelación no hay concurrencia. La realidad es que los tribunales no dejan afuera a los menores y adoptan el criterio de, como si fuera sucesorio, 50% para la viuda y el otro 50% se divide entre los distintos menores. En estos casos, si hay una RT, la RT suele depositar y sacarse el lío de encima, consigna, y cada uno se presenta con su abogado a reclamar lo que le corresponde. Así que yo creo que el 50% le van a dar a la concubina y lo demás se va a repartir en partes iguales con los otros dos hijos. No sé si contesté la pregunta. Sí, perfecto, doctor, muchas gracias. Después tenía otra consulta, pero es con respecto a la prestación del artículo 14, inciso B, por un trabajador que tiene más de un 50 y menos de un 66 de incapacidad. ¿Cómo sería el cálculo en ese caso? Se la puedo contestar, no tengo problema. Lo primero que le preguntaría es de qué fecha es el accidente. Y en cualquier caso... Es de noviembre del 2018. Bueno, rige el decreto 472 del 2014, ¿no? El decreto 472 reglamentario de la 26773 dispone que en esos casos se va a utilizar por analogía el artículo 14.2a. Es decir, la misma cuenta que la doctora Analía les explicó, la doctora Analía García explicó. Yo soy crítico de esa norma, he mandado varios casos a la Corte, planteo la inconstitucionalidad del decreto 472, porque ese decreto, con la excusa de que se modificó un modo de pago, el modo de pago era en forma de renta y pasó a ser en forma de capital, alteró sustancialmente un modo de cálculo de la indemnización. El artículo 14.2b tiene un cálculo actuarial exactamente igual que una fórmula Méndez. Si usted maneja bien esos casos, le va a dar, aún dentro de la reparación sistémica, valores indemnizatorios idénticos a una reparación integral. Esto, por ejemplo, lo ha ratificado, en La Plata lo planteamos bastante, y todos los casos que llegaron a la Corte de la Provincia de Buenos Aires son de La Plata. Manrique Obregón, por ejemplo, de La Cuadra es otro que tengo presente, Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, haciendo lugar a este criterio. Ahora la aclaración es esta. En todos los casos eran anterior al decreto 472. Todavía la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto 472, que para mí es un grosero exceso reglamentario. Muy bien, muchas gracias. Acá una pregunta. En caso de secuelas de enfermedad de COVID, ¿cómo se debe iniciar por divergencia? Esto creo que era para la doctora Analía García, pero si lo podés contestar vos, da igual. No tengo problema, Analía. Mira, yo te lo... Eduardo, te escucho. Sobre COVID, con Juan Formaro, que me está viendo y acompañando, como siempre, hemos escrito un artículo, así que creo que lo podría contestar. En primer lugar, lo que hay que hacer es, como dijo la doctora, la confirmación de la presunción inicial de COVID ante la Comisión Médica Central. Eso no va a la Comisión Jurisdiccional, se hace todo de manera web y además no amerita una presencia ni vista médica. Eso se hace directamente desde la computadora y lo tenés la confirmación. Ahora, en una segunda etapa tenés que iniciar, tal cual la doctora García lo decía, el trámite de determinación de incapacidad en la Comisión Médica Jurisdiccional. Pero es un caso de enfermedad no listada donde la competencia originaria está radicada exclusivamente en la Comisión Médica Central, sin la remisión que tienen el resto de las enfermedades profesionales no listadas, donde hay una preopinión de la Comisión Médica Jurisdiccional y una opinión definitiva de la Comisión Médica Central.
No sé si eso aclaró la respuesta. La pregunta, perdón. Bueno, no sé. Bueno. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Ha sido súper claro, súper interesante, la verdad, lo de la cuantificación del daño y las distintas posibilidades. La verdad, excelente la disertación, un orgullo para la comisión de FACA, las dos exposiciones, gracias a la doctora Analía, gracias Eduardo. La verdad que se han tomado un trabajo muy bueno, estoy muy contenta, y todo esto se va a poder viralizar a través de la plataforma YouTube. Así que le agradecemos, no sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta, tienen el micrófono abierto y lo pueden preguntar. Sí, yo tendría otra consulta, ¿puede ser? Bueno, Romina, a ver. ¿Qué opina el doctor con respecto al personal de salud? Si también es necesario pasar por el expediente de reconocimiento de enfermedad profesional COVID, o si Sí, directamente claro. se podría iniciar la incapacidad. No, tiene que pasar. Tiene que hacer la confirmación en la Comisión Médica Central. La única diferencia, que no es menor, es que el personal de salud tiene una presunción legal de causalidad, con lo cual prácticamente no te hace falta ofrecer ninguna prueba, es un mero trámite y tenés la confirmación. En el resto de los casos, mira, acá en el estudio hemos hecho varios, en el resto de los casos sí se pide una prueba para confirmar esa presunción, y la prueba es bastante laxa, y alcanza a comprobar el carácter colectivo, o por lo menos plural, que otro compañero del mismo sector, más o menos en la misma fecha, fue denunciado con COVID positivo. Con eso para la comisión médica es suficiente. Pero en el caso del personal de salud no necesitas hacer ninguna prueba. En todo caso tiene que ser la RT la que intente desvirtuar esa presunción, que va a ser imposible. Pero bueno, supongamos que la persona vino de Italia en el peor momento y ya lo trajo el COVID cuando venía, por más que sea personal de salud, pero un caso muy improbable. Eso van a caminar todos, pero sí hay que ir, si esa es la pregunta, hay que hacer la confirmación de todas maneras. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, muy claro. Bueno, no sé si otra persona quiere hacer otra pregunta. Han sido muy claros, la verdad, muy docentes, así que bueno, los felicito. Rebeca, ahí está, doctora, está queriendo levantar la mano. A ver, Rebeca, ¿querés preguntar la voz? Tenés que sacar el micrófono. Sí. Está silenciado, ahí está. Quería preguntar cuándo es personal de correo que están tan expuestos, ¿también tienen que confirmar en esa actividad? Porque esa actividad no empezó, era como la actividad esencial. Veo a Analía que ya está consintiendo, sí, estamos de acuerdo. Sí. Solamente el personal de salud tiene una presunción, pero el 100% de los casos hay que hacer la confirmación en la Comisión Médica Central. Igual es un trámite simple. Bien. Está bien. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finiquitado la charla. La verdad que, bueno, contenta de este primer módulo. Comentamos de que va a haber otros módulos de la Comisión de Derecho Laboral, que va a ser el día 17 y el día 24. Así que ya van a saber que va a hablar la doctora Fabiche, y la doctora y el doctor, Alejandro Manzanares. Así que, bueno, ya van a saber de nuestra charla. Así que, bueno, los invitamos para los próximos módulos. Acá me quieren hacer una última pregunta, Romina. Ha venido muy preguntona, sí. Romina. Otra vez yo, perdón. Quería preguntarle cómo fue el plazo de los 10 días que tiene la RT cuando no se expide en el caso de COVID. Si se supone que nos podemos agarrar de eso para decir que fue aceptado o no tiene nada que ver en este caso. Los 10 días que después a veces lo prorrogan por 10 días más. Analía, ¿querés decirle vos? No, es que en realidad lo que estás explicando, Eduardo, es que más allá del plazo de denuncia y demás, es que el trámite de COVID, o sea, el primer trámite, para que se entienda, que yo te entendí clarito, es como que un primer trámite lo tenés que hacer igual. Creo que a eso te referís, ¿no, Eduardo? Que más allá de eso, el reconocimiento de la enfermedad
de pasar por la Comisión Médica Central lo tenés que hacer igual, independientemente de la cantidad de días. Claro, igual yo creo que ella estaba haciendo hincapié en la denuncia. En la fase de la denuncia, lo de los 10 días prácticamente no tiene ninguna trascendencia porque no tiene posibilidad de rechazar la denuncia. La RT, en el caso de COVID, si vos la acompañás la denuncia con los documentos que tenés que acompañar, se presume aceptada por ley. Entonces, no nos hace falta recurrir al consentimiento tácito, a la aceptación tácita de la denuncia por no contestar en 10 días, ni tampoco eso te va a eximir de hacer el trámite en la Comisión Médica Central. Sí lo podrías invocar dentro de las pruebas, decir, bueno, mirá que hubo una aceptación de la RT, que se tomó un plazo y dejó pasar el tiempo, pero de todas maneras es prudente postular alguna prueba confirmatoria de la enfermedad COVID como profesional, que simplemente se remite a esto, al carácter colectivo de los contagios en los compañeros o en zonas de muchos contagios donde tendría que haber trabajado la persona. Está bien. Bueno, como le dije, va a ser todo grabado y lo vamos a subir en la plataforma de YouTube desde ya. Muchas gracias a todos los que se han incorporado. Muchas gracias a los disertantes, muchas gracias a FACA, que nos permite, ¿no es cierto?, a través de la utilización de estas plataformas, de poder viralizar todo nuestro trabajo a nivel nacional. Así que, bueno, muchas gracias a todos por haber participado y los saludo hasta el próximo módulo. Nos vemos. Gracias, entonces. buenas tardes. Chao, hasta luego, felicitaciones a todos. Gracias. Gracias, chao. Buenas tardes.